Las apelaciones es el tema que hoy vamos a estar dando a conocer, lápiz y papel, los que tienen ahí eh, la palabra escrita, que es importante. Vamos a hablar de una corte espiritual, se llaman las apelaciones, que sí aparecen en la Biblia. Vamos a ver qué realmente son las apelaciones al mundo espiritual, a una corte jurídica en el mundo espiritual. Cuando hablamos de las apelaciones, vamos a la primera base bíblica, que es en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Voy a leer la versión BAT. La versión BAT dice: y recuerden que el Padre Celestial que invocan no hace acepción de personas cuando juzga. Él juzgará sus acciones con perfecta justicia. Así que actúen con temor, reverencia, mientras peregrinan rumbo al cielo. Ahí en este pasaje de la versión BAT aparece invocan. Invocar al Señor. Esta es una palabra que es parte dentro del reino, porque muchas veces cuando las personas habla, uno dice invoque el nombre del Señor, inmediatamente lo asocian con el satanismo, lo asocian a otro, a las tinieblas, porque es un mal concepto de no profundizar esa palabra. Invocar aparece en la Biblia. La Escritura también nos dice: todo el que me invocare, ahí estará el Señor. Entonces, esto es importante aclararlo, porque algunas personas como que no conocen estas palabras y no estudian, y por eso que a veces piensan que invocar es algo de las tinieblas, pero no lo es. Ya aquí le mostré una versión BAT de Primera de Pedro, que ya comenzamos el tema, las apelaciones. Y dice: recuerden que el Padre Celestial que invocan, ahí habla que no hace excepción de personas. Entonces tenemos esa palabra que es invocar. Invocar significa algo al mundo espiritual, el que nos ayuda y nos puede bendecir. Romanos 10, verso 13, también nos dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí aparece nuevamente la versión que habla claramente de invocar. Invocar es apelar. Mantengan los términos. Todo el que me invocare, decía la versión anterior. Entonces, ahora volvemos nuevamente a hablar de Romanos 10:13. El que me invocare. No solamente es invocar, sino llamar una corte jurídica y espiritual. Y esto es importante porque de esto vamos a aprender mucho. Dice: todo el que me invocare, es que es la palabra apelar, de ahí viene la palabra apelaciones. Esto es como una corte jurídica. Aquí hay hermanos también que son abogados y manejan quizás más el término de esta palabra que yo, porque yo no soy abogado. Pero aquí hay hermanas que son abogadas, hermanos que son abogados y manejan bien esto de invocar, de una corte, de una apelación. Y dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa palabra salvo es la palabra soso, que significa salvar, librar, proteger. Y mire qué interesante, que también dice misericordia. Ahí mantengan esa palabra, porque lo voy a llevar a eso también, de la misericordia. Dice la Escritura, porque tenemos los niveles de la oración. La oración, el perdonar así como nosotros nos perdonan a nosotros. El clamor, el llamar la atención de Dios. Está también el gemido, el ser guiado por el Espíritu Santo. Y también está la intercesión, que es negarse a sí mismo. Y la apelación, que es la solvencia jurídica. Las apelaciones: dentro de una apelación hay un juez, hay un defensor, hay acusadores. El juez es Dios, el defensor es Cristo, por eso que él dijo que él es el abogado. El acusador, que el Señor lo reprenda, es Satanás. Y también los espíritus vigías son los escribanos, los que toman nota de todo lo que hagamos y luego nos pueden presentar en una corte espiritual. Ahora, hay autoridades, los que son los ministros, hay un tribunal, que están los intercesores, y están los testigos, que son los espíritus. Por eso es que es importante entender qué es las apelaciones.
En Eclesiastés 5:8 dice: si ves la opresión a los pobres y la perversión del derecho de la justicia en alguna providencia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto vigila otro más alto, y hay alguien aún más alto que ellos. Mantengan aquí, porque ahí claramente dice: si ves la opresión a los pobres. Mire qué interesante, cómo el Señor dice, habla de los pobres, y dice: si ven la opresión de los pobres y la perversión del derecho de su justicia. ¿Qué está diciendo ahí? Que el pobre también necesita ser justiciado, pero para bien. Ayudarle, protegerles, darles el pan. ¿Por qué? Porque tenemos un alto, pero de arriba dice que vigila otro alto, y más alto. Hay alguien más alto que ellos, y ahí entramos en el juez, Dios, el Elión. Veamos lo que le pasó a Pedro. Recuerde que en las apelaciones nosotros podemos ser pedidos ahora a una corte espiritual si hay algún derecho legal. Lucas capítulo 22, verso 31, la versión NBB dice: Simón, Simón, date cuenta que Satanás ha pedido. Y ahí dice que Satanás, en el nombre de Jesucristo, el Señor lo reprenda, lo había pedido. Versión BLP dice: Simón, Simón, Satanás os ha reclamado. BJ: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado, o sea, te ha solicitado. Versión BLS: Simón, Simón, escucha bien, Satanás ha pedido permiso. Mire qué interesante, porque recuerde que Jesús antes de ir a la cruz, 48 horas antes de ir a la cruz, se acerca donde Simón y le dice: Simón, Simón. La versión Valera dice: Satanás te ha solicitado. Satanás te ha solicitado para ser zarandeado, pero yo rogaré por tu alma con tal que se salve. Pero mire qué interesante, a Simón, Simón lo pidieron, pero aquí hay una cosa importante que tenemos nosotros que entender, que le dijo el Señor: Simón, Simón. ¿Por qué le dijo Simón, Simón? Si recuerde que cuando Cristo llama a Simón Cefas, que era pescador, le dice: ya no te llamarás más Simón Cefas, sino tu nombre será Pedro, piedra pequeña. Entonces el Señor le cambió los años de su ministerio, siempre le dijo Pedro, no lo llamó más Simón. Pero cuando el Señor le llama aquí 48 horas antes de ir a la cruz, le dice: Simón, Simón. ¿Por qué no le dijo Pedro? ¿Por qué no le dijo Pedro si él siempre le llamó Pedro? Él mismo le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque fue pedir una corte espiritual. Ahí entró en el tema. Fue solicitado, y ahí dice: Satanás te ha pedido, Satanás te ha reclamado, Satanás te ha solicitado, Satanás ha pedido permiso para tocarte. Y mire qué interesante, que el Señor ahí dice que como lo pidieron, Él lo cedió. Ni siquiera intervino en el asunto. Lo pidieron y Él lo cedió. ¿Por qué? Porque había un derecho legal. Había algo que había hecho en calidad del viejo hombre, que no había renunciado, que no había cortado, entonces fue entregado por derecho legal. Ahí entran las apelaciones. Mantengan todo esto. Aleluya. Porque cuando se infringe continuamente algo, una ley, podemos ser solicitados o podemos ser pedidos. Lucas 22, verso 32 dice: pero yo he rogado por ti, la palabra de Jesús, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Mire que Jesús le dijo: pero mira, tú eres mi discípulo, tú eres mi apóstol, así que no va a suceder nada. Aunque Él te haya pedido, te haya solicitado, haya pedido permiso, yo no te voy a entregar en manos de Satanás para que te zarandee, porque tú eres mi discípulo. No, Jesús no intervino. ¿Por qué no intervino? Porque Simón, en calidad del viejo hombre, tenía un derecho legal. Aleluya. Cuidado con ese derecho legal, porque ahí pasamos a hacer una apelación.
lo pidieron, es una apelación, lo llevaron a una corte espiritual. Y la versión que leíamos aquí dice, y yo he rogado solamente por ti, le dijo Jesús. Voy a rogar por ti que no falte tu fe, nada más. Pero una vez que tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Pero veamos otras versiones que nos dicen. Atento a esto, porque esto está poderoso. Versión BMN. Pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando te arrepientas, confirma a tus hermanos. Mire que es diferente a lo que dice la Valera. La Valera decía, y tú una vez que vuelvas a tus hermanos, confírmate ante ellos. Pero ¿qué estaba diciendo esta versión original? Pero tú, cuando te arrepientas, vuelva a tus hermanos. Eso es lo que tenía que hacer Simón en calidad del viejo hombre. Recuerde que la Escritura también no habla del viejo hombre y la vieja mujer. Porque quizás nosotros, el Señor, del momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Romanos capítulo 10, verso 9, aceptamos a Cristo, nos cambia nuestro linaje, nos cambia un nombre, nos da un nuevo nombre. Pero aquí le habla no por el nuevo nombre, sino le habla por Simón, por el viejo hombre, por la vieja mujer. ¿Y él qué tenía que hacer? Simón, arrepentirse. Versión Nacar Columbia. Pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, una vez que te hayas convertido, aleluya, confirma a tus hermanos. O sea, volverás a tus hermanos. Mire qué interesante lo que hoy estamos aprendiendo. Porque aquí estas versiones nos están diciendo claramente en que Simón, en calidad del viejo hombre, tenía que arrepentirse. No menciona la Escritura qué cosa hacía indebido, pero volvió al viejo hombre. ¿Y cuántas veces nosotros volvemos al viejo hombre? ¿Cuántas veces tú vuelves a la vieja mujer? Y aquí dice, una vez que te hayas arrepentido, vuelve a tus hermanos. Y la otra versión, Nacar Columbia, una vez que te hayas convertido, vuelve a tus hermanos. Hay situaciones el cual los derechos legales nos alcanzan quizás por consecuencia, por algo que quizás necesitamos más buscar del rostro del Señor. Necesitamos más entender el mundo espiritual para que así de esa manera nosotros podamos entender lo importante en que nosotros tenemos que sanarnos de alguna circunstancia. Solo puede ser revocado algo por alguien que tenga una mayor autoridad. Escuche esto. Hay consecuencias y sentencias quizás físicas o espirituales o al mundo espiritual. Pero nosotros tenemos el abogado. Bendito Dios, bendito nuestro Jesús. Tenemos un abogado que intercede y que quizás hemos hecho algo indebido al mundo espiritual, pero viene el Señor y puede revocar eso. Pero solo se puede revocar por alguien que tenga una mayor autoridad. Por eso es que Eclesiastés decía, sobre un alto hay otro alto, y sobre ese alto vigila otro más alto. Ninguna creación, escuche esto, puede revocar una apelación. Ninguna creación, absolutamente ninguna creación puede revocar algo en contra de nosotros. Ni serafines, ni querubes, ni arcángeles, ni ángeles. Ninguno puede revocar una apelación o un juicio en tu contra. Solo uno, Cristo Jesús. Aleluya. Solo Él es el único. Mire qué interesante. Por eso es que nosotros tenemos la bendición en que viene Cristo. Y quizás si fallamos, pero doblamos rodillas y nos volvemos al Señor. Y cuando volvemos al Señor, viene el Señor y nos dice, hijito, aunque haya fallado, yo di mi vida por ti. Y Él empieza a hacer una apelación ante el Padre. Ese significa una apelación. Y que quizás el enemigo tiene argumento, tiene derecho legal. Quizás fallamos, pero si nos arrepentimos, aparece Cristo y dice, yo di mi vida por ti. Yo di mi vida, mi sangre. Yo di mi cuerpo en flagelo, en la cruz. Y en aquella cruz de sangre, yo morí por ti. Y ahí viene a hacer una apelación a nuestro favor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que es importante esto. Mire lo que dice el Salmo 91, verso 15. Me invocará. Y seguimos con la palabra invocar.
Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, dice el Señor. Lo rescataré, dice el Señor, y lo honraré, dice el Señor. Qué hermoso, hermano. Esto es lo que hace nuestro Señor. Por eso es que quizás cuando fallamos, cuando quizás nos colocamos, hermano, viene el viejo hombre, viene esa vieja mujer, pero nosotros vamos a las rodillas y pedimos perdón. ¿Y qué dice el Señor? Me invocará. Cuando tú invocas su nombre, Él te responde, porque hay un corazón arrepentido, hay un corazón contrito y humillado. ¿Y qué viene a hacer el Señor sobre ti? En tu angustia, en tu necesidad, en tu aflicción, en tu dolor. Dice, yo te voy a rescatar, yo te voy a honrar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Invocar es apelación. Y mire que aunque el enemigo tenga argumentos, aunque el enemigo tenga argumentos verídicos en contra de nosotros, pero si el Señor está en el asunto, hay un alto, y sobre ese alto vigila otro más alto, en que podemos nosotros tener redención y remisión de nuestros pecados. Santiago capítulo 2, verso 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí atento a esto. Porque también el juicio viene sobre los que no hacen misericordia. Cuando una persona no hace misericordia, viene el enemigo, toma ese derecho legal y quiere enjuiciarlo en una corte al mundo espiritual para que usted sea enjuiciado. Recuerda lo que le pasó a Job también. Lo llevaron a una corte porque Dios permitió. Todo eso, Dios permite situaciones para probarnos. Pero en este caso, Job no era recto, temeroso, apartado del mal, intachable. Y aún así, fue pasado por una prueba. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, mantengan la palabra misericordia. Porque ahí dice Santiago 2:13, el que no hace misericordia, le vendrá un juicio. Porque juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio y ahí entra la apelación. Miren qué interesante, espero que la agarren inmediatamente. Por eso es que cuando tú haces misericordia, ayudas al prójimo, ayudas al necesitado, porque algunos dirán, no, la salvación no es por obra para que nadie se lo gloríe, pero eso es un texto fuera de contexto, eso no tiene nada que ver con la salvación. Aquí estamos hablando claramente de que el que hacemos misericordia, si el enemigo quiere hacernos algo, porque sembramos misericordia, la misericordia triunfará sobre el juicio del enemigo. Veamos las versiones. Y de ahí de varias versiones, más o menos 200 versiones, quise colocar estas 7. Versión Bad dice, porque habrá un juicio sin compasión. Aleluya, mire. Habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Pero la compasión triunfará sobre el juicio. CJ, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero la misericordia se siente superior al juicio. Mire lo que está diciendo. Si tú haces misericordia, ayudas al necesitado. Por eso que Jesús dijo, tuve hambre, me diste de comer. Estuve desnudo, me vestiste. Es un decir que nosotros tenemos que ayudar a alguien. Es como se lo hacemos al Señor. Tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve en el hospital y ahí estuviste. Ese es hacer misericordia. Y cuando nosotros hagamos misericordia y quizás fallamos, viene el viejo hombre, la vieja mujer, entonces cuando venga el enemigo va a haber una corte, y esa corte va a haber en ese libro, de aquel libro de ahora, no el libro del libro de la vida, sino el libro de las obras, va a ver qué hiciste. A ver, fulano, fulana, ayudaste al pobre, aleluya. Diste de comer a la hermana, aleluya. Fuiste al hospital, gloria a Dios. Fuiste a la cárcel, aleluya. Visitaste a los enfermos, gloria a Dios. Ayudaste a las viudas, gloria a Dios. Entonces Satanás no te puede tocar, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Versión Acar Columbia, porque sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia, pero el que hace misericordia se aventaja sobre el juicio. Lo que quiere decir que si hacemos misericordia y viene el enemigo a quizás a pedirnos con argumentos,
quizás fallamos, pecamos, y Él puede presentar un argumento con los demonios, argumentos válidos, pero ¿qué va a ver el Señor? Vamos a ver el historial, vamos a ver el historial de la hermana. Aleluya. Vamos a ver el historial de Adriana, de Ángeles, de Beverly. Vamos a ver el historial de Claudia, de Edwin, de Gloria, de Ever, de Katiria. Vamos a ver el historial de Irma, de Ibe. Vamos a ver el historial de Julia, de Julieta, de Laura, de Leonor, de María, de Mariole, de Marisa. Vamos a ver el historial de Miriam. Vamos a ver el historial de Paola, de Rocío, de Rosana, de Tatiana, de Verónica, de Joel, de Yanis. Vamos a ver el historial. Y va a ver que hicieron misericordia. Entonces la misericordia va a triunfar sobre lo que el enemigo quiere hacerte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo en esto, pero yo me gozo porque dije, aleluya, hay que hacer misericordia. Así que sembremos, ayudemos al pobre, ayudemos al necesitado. Gloria a Dios. Y mire lo que dicen las otras versiones. Qué importante todo esto. Versión NR, porque juicio sin misericordia será hecho el que no hiciera misericordia, pero la misericordia se gloría sobre el juicio del enemigo. Versión BAT, no habrá misericordia para los que no han mostrado misericordia, pero si hemos sido misericordiosos, saldremos victoriosos en el juicio. Aleluya. Versión español, CI, porque se hará juicio sin misericordia con el que no muestre compasión. La misericordia. Ustedes serán exaltados. Mire qué hermoso. Ustedes serán victoriosos. Ustedes serán glorificados sobre el juicio. Y versión TM. Porque al que no practica misericordia, se le hará un juicio también sin misericordia. Pero si hacen misericordia, la misericordia se alborosa. Alborosa significa se regocija. Hay júbilos extraordinarios. ¿Por qué? Porque aunque venga el enemigo y quiera hacerte daño, y mire que aquí es importante, que aunque tú hayas hecho algo indebido, pero la misericordia ayuda mucho. Ayuda a que nuestro historial, aunque venga una apelación, venga una corte espiritual, la misericordia triunfa sobre el juicio. Eclesiastés 5:8 decía, si opresión de pobres y perversión de derecho de la justicia vieres en la provincia, dice claramente, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y hay uno aún más alto sobre ellos. Apelación tiene que ver con el término jurídico que está en la Biblia. Apelación es la palabra griego epikaleo. Mantenga lo que decía anteriormente. Sobre un alto hay otro más alto, hay otro que vigila más alto todavía. ¿Cuándo? Cuando ayudamos al pobre. El que ayuda al pobre, ahí viene la voluntad de Dios. Ahí el que ayuda a un necesitado es una apelación. Ahí viene la palabra epikaleo del griego. Es una palabra compuesta. Epikaleo, palabra compuesta. Epi significa ir más allá. Y kaleo, llamar, invocar, pedir y rogar. O sea que cuando nosotros hacemos misericordia, vamos más allá. Sobre un alto vigila otro, y sobre ese alto vigila otro más alto. Eso es ir más allá. Qué hermoso, hermano. Hermanas, qué hermosa la bendición de poder saber que cuán importante es también hacer esto. Ayudar al necesitado. ¿Cuántas veces vemos al pobre y vamos nosotros, ni siquiera un pan ni un agua, o los hombres como le llaman acá, o los sin casa, y los vemos, no le ayudamos? Y algunos dirán, no, pero ¿qué es para la droga? No importa, usted ayúdelo. O cómprele un pan, o dele una moneda, cómprele un agua. Pero haga misericordia. Vaya al hospital. Hay tanta necesidad en una cárcel. Hay tanta necesidad en los hospitales. Gente que no tiene, que están solos. Hay gente que vive toda una vida en el hospital y no hay quien los visite. Estuve enfermo, dice el Señor, y me visitaste. Hagamos eso. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Aleluya. Del hebreo la palabra misericordia es la palabra caporet, que significa propiciatorio, el lugar de la expiación. Mire qué bonita esa palabra.
la palabra misericordia, la palabra caporé, donde estaba el propiciatorio del lugar donde se hacía la expiación, de lo que hablábamos anteriormente en otra clase de Levítico. Pero ahora vino Cristo a quitar el pecado. Entonces, una lámina de oro que estaba arriba del arca, bajo los querubes, es donde el sacerdote entraba en el día de la expiación, rociaba con la sangre 7 veces, símbolo, y que el perdón de los pecados era sobre el pueblo. En gematría, misericordia, su valor numérico 15. Anoten esto. Misericordia en valor numérico, en gematría, no en geometría, en gematría los números son letras y las letras son números en el hebreo. Misericordia entonces es su numeral 15. Mantengan eso, 15. Los judíos enseñan que hay 14 generaciones, lo que vimos hace poco. Mateo capítulo 1, verso 17, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David a la deportación de Babilonia, otras 14 generaciones, desde la deportación de Babilonia, otras 14 generaciones, 16.384, en la suma de ellos son 49.651. Aleluya. ¿Lo anotó? Aleluya. Perdón, me emocioné, pero eso ya lo hemos dado, son clases que ya hemos enseñado. Y mire qué interesante, que en Mateo 1:17 de las 14 generaciones hay una 15. ¿Quién es esa 15? Nosotros somos la número 15. Por eso, aleluya, por eso que la misericordia de Dios vino sobre nosotros. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. 14 generaciones era para el pueblo de Israel, pero como le rechazaron, hay una 15. Nosotros somos la 15. Aleluya, somos la 15. ¿Y 15 qué significa? Misericordia. La misericordia, como el pueblo de Israel le rechazó, no alcanzó a nosotros, a ti, a tu casa, a tu familia, a tus hijitos. La misericordia solamente del Señor nos alcanzó a nosotros. Por eso que nosotros somos la número 15 en las generaciones del amor y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está lo que hablaba anteriormente. Mire qué bonito todo esto. Gloria al nombre del Señor. Recuerde que 15 no significa misericordia. El Señor, hemos visto durante la semana que Él quiere romper 14 generaciones de maldiciones, 14. Pero cuando se rompan, nosotros pasamos la número 15. Y cuando pasamos a la número 15, es su misericordia que te alcanzó. No lo merecíamos, pero es su misericordia que nos alcanzó. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Me recuerdo de un meme que hay por ahí. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ya me estoy emocionando. Señor, perdóname. Nosotros entonces somos la número 15. Misericordia. Mire qué interesante, que el arca del pacto tiene medida 1,5. 1,5 es la medida de misericordia. Todas las medidas, tanto del arca, tienen medidas exactas. La misericordia está en el arca del pacto. Es su valor numérico. La medida del atrio. Vemos también que hay medida 15. Mire qué interesante. Quiere decir que en el arca del pacto hay misericordia. Que en este lugar de las medidas del atrio también hay misericordia. En su numeral hay misericordia. Y mire lo que dice Lamentaciones 3, verso 21. Esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza, que la misericordia del Señor jamás terminan, porque nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Sabe por qué el Señor es fiel? Porque somos la misericordia de Él. Eso como que lo escuchó y como que le pasó. ¿Por qué? Recuerde, 14 son de maldición, pero 15, nosotros somos la 15, no alcanzó su misericordia. Y la misericordia de Dios es para los que son fieles. Y ya nosotros alcanzamos su fidelidad. ¿Por qué? Porque somos de la misericordia del Señor. Yo no sé si la está agarrando, no. Yo creo que usted está emocionado como yo y está hablando en lengua y está danzando, se está dando vuelta carnero. Aleluya. Bendito el nombre del Señor.
Avanzo. Pablo lo querían condenar por predicar el evangelio, pero él presentó una apelación a César. Hechos capítulo 25, verso 11 en adelante. Mire qué interesante, por eso es que es importante que cualquier cosa que usted haya hecho o indebido, vaya a las rodillas y dígale: Señor, yo me presento ante ti para que tú me hagas una apelación. Ahora, esa apelación va a ser, se van a abrir los libros y van a ver si hay misericordia. Si existe misericordia, la misericordia triunfará sobre el acusador. La misericordia triunfará sobre el juicio que quizás quiera hacerte el enemigo. Ahora, el pecado de Sodoma. Mire, aquí es importante también. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Muchos dirán pecados sexuales, lujuria, depravaciones, incesto, sodomía. Pero eso no fue el comienzo del pecado de Sodoma. Ezequiel capítulo 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Qué fue? Mire que aquí comenzó el pecado de Sodoma. La soberbia. Saciedad de pan, o sea, tenían abundancia de pan. Y abundancia de ociosidad también. Tuvieron ellas sus hijas y no fortaleció la mano del afligido, ni el menesteroso. O sea, no ayudaron al afligido, no ayudaron al menesteroso, porque Sodoma y Gomorra no eran ciudades pobres. Sodoma y Gomorra eran ciudades ricas, pero tenían abundancia de pan, pero nunca ayudaron al afligido, nunca ayudaron al menesteroso. Mire lo que dice la versión BAT. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron. ¿De qué? De soberbia, de gula. ¿Sabe lo que es la gula, cierto? La apatía, indiferentes hacia el pobre y el indigente. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mire qué tremendo lo que nos está hablando el Señor. Porque cuántas veces, y quizás nosotros decimos, que yo estoy salvo y voy a la iglesia y todo demás, gloria a Dios, qué lindo. Se me pegó esa palabra. Ay, qué lindo. No, pero ¿qué saca de ser lindo si no ayudas? Si hay soberbia, si hay gula, si hay apatía. Si ves al hermano que está en la calle o a alguien que necesita ayuda, al hermano ni siquiera en la iglesia le ayuda, menos va a ayudar en la calle. Y ve al pobre, ves al indigente, ni un agua le das, ni un calzado. Viene invierno muchas veces y ni siquiera una fresada, algo para cubrirlo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero si vamos a la iglesia y decimos, oh, yo doy mis diezmos, oh, yo doy mi ofrenda como los fariseos, oh, yo hago esto. Pero el Señor dice, y el que está en la calle, hijito. Y el Señor dice, hijita, y el que está en la calle, el pobre, al indigente, ¿le ayudas? Wow. Bendito el nombre del Señor. Aquí como que ya se acabaron los amenes, pero no importa. Estamos para enseñar. Ahora escuche bien. Y ya me queda poco para esta clase. Pero quiero darle aquí a conocer la importancia que nosotros tenemos que ayudar. ¿Por qué es importante ayudar? ¿Por qué? Porque ayudar nos va a hacer libres. Y hoy el Señor te quiere hacer libre. Y si tú quieres recibir bendiciones del Señor, ayuda a tu prójimo. Ayuda al necesitado. Ayuda a aquel que necesita no solamente una palabra. Porque tú no vas a ir a la calle a los hombres que se le dice acá, que son los sin casa, los que están ahí, hermano, en vicio, en todo eso. Tú no vas a ir solamente con una palabra, tienes que llevarle algo. Llévale un alimento. Porque tú no le puedes llevar un montón de Biblia, porque necesita algo. No va a comer Biblia. Entienda, no me malinterprete, importante es la palabra, pero ellos también necesitan el amor, un abrazo, en que lo escuchen, en que le den agua, en que le den calzado, en que le digan algo que es importante. Ellos también necesitan eso, pero también el alimento. Escuche esto. El cerebro pesa 1,5. La misericordia de Dios ya viene con nosotros. Mire qué bonito. La misericordia ya viene con nosotros en este cerebro. A veces no lo usamos, pero bueno,
Pero la misericordia ya viene con nosotros. Desde que fuimos creados en la eternidad y nos pusieron acá en un cuerpo y fuimos formados, ya venimos con la misericordia del Señor, porque el cerebro pesa 1,5, 15. ¿Y qué es 15? Misericordia. Escuche. En Mateo capítulo 7, verso 17 dice, versión PDT, todo árbol que no dé fruto o que no dé lo bueno será cortado. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. La pregunta es, ¿el Señor te ha bendecido? Yo creo que sí. Yo creo que sí te ha bendecido el Señor. Aunque hayas tenido necesidad, pero te ha dado el pan. Aunque haya enfermedad, pero te ha dado economía. Aunque haya estado en aflicción, pero te ha dado la solución. A todos el Señor nos ha bendecido. Y creo que a todos tenemos fruto de algo que el Señor nos da. Ahora, escuche bien. El árbol tiene fruto. Dios nos compara como árbol. Pero el árbol que no tiene fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol, la gran mayoría, hablamos de un árbol que tenga fruto. El árbol da fruto. Pero el árbol no come del fruto. Lo digo no, porque como que le pasó Orlando. El árbol da fruto. Pero el árbol no come del fruto. ¿Quién come del fruto? Otros. Bendito sea el nombre del Señor. Avanzo. Escuche esto. Apocalipsis 22, verso 2. En medio de la calle de la ciudad hay uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mire, qué interesante. En el cielo, en la Jerusalén, también hay un árbol. Es el árbol de la vida. Lo mismo que en Génesis, capítulo 3, había un árbol. El árbol de conocimiento del bien y el mal. En la Jerusalén hay un árbol también. Hay un árbol que es el árbol de la vida. Marcos 8:24, versión LBLA. Y levantando la vista le dijo al hombre ciego: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Esto es impresionante. Jesús tomó el barro y se lo puso en los ojos del ciego, que era ciego de nacimiento, y le dijo: ¿ves? Y él empezó a ver árboles. El ciego empezó a ver lo original. Recuerde que Jesús no puede ser nada a media. No puede ser nada como menos. Él lo hace perfecto. Lo que estaba viendo el hombre era lo perfecto. Veo hombres como árboles. Estaba viendo lo original. Y cuando le dice eso a Jesús, como que dice: wow, me pasé del poder. Lo voy a volver esto a su naturaleza de hombre. Y nuevamente le coloca el barro. ¿Y qué ves? Ahora veo los hombres. Aleluya. Wow. Bendito el nombre del Señor. Sigamos. Las neuronas son árboles. Mire qué interesante. Hablamos de Edén, un árbol. Hablamos de la Jerusalén, hay árboles. Hablamos del ciego que empezó a ver gente como árboles. Hablamos de las neuronas. Las neuronas también son árboles. Son raíces. Los pulmones, árboles, raíces. Mire como que todo el Señor lo compara con árbol. Por eso en Génesis hay árbol. Apocalipsis también vamos a volver como el cielo. En Génesis cielo, volvemos a Apocalipsis cielo. En Génesis árbol. Apocalipsis también no habla que volveremos a la Jerusalén donde está el árbol de la vida. Todo es árbol. Qué lindo. El corazón, ramas, como árbol. Aleluya. Rumé esto, porque esto está impresionante. Rumelo, ya me queda poco. Las neuritas sensoriales. Mire qué interesante. Las neuritas sensoriales es la que tiene el cerebro.
Lo he enseñado en otras clases, cuando recuerde que lo he enseñado que las neuritas sensoriales del cerebro son que uno puede pensar, puede hablar, toma decisiones, tiene memoria. Pero también el corazón tiene neuritas sensoriales. O sea, también puede pensar, puede accionar, puede decidir milisegundos antes que el cerebro diga yo decido. Esto es impresionante. Entonces, las neuritas sensoriales son ramas, son árboles. El cuerpo humano, ramas, árboles, tejidos, arterias. Wow. Hermoso nuestro Creador. Árbol. En Edén, el árbol de conocimiento del bien y el mal. Árbol. ¿Por qué el Señor se preocupa tanto del árbol? Porque el árbol representa el árbol de la vida. Y nosotros somos la vida de Él. Y le pertenecemos a Él. Por eso es que también siempre nos compara que nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros tenemos que dar fruto. Y ahí está también el fruto del Espíritu. Entonces tenemos que hacer algo por el Señor también. Ayudar. 2 palabras. Yahweh. Yahshua. Yahweh. Yahshua. 2 palabras. Escuchen. Yahweh. Yahshua. Ambas comienzan con I. Yahweh y Yahshua. Ambas comienzan con esta Y. Por eso que en todos los árboles está Yahweh y está Yahshua. Aleluya. Yo no sé si usted la agarró. Qué hermoso. Cada vez que usted vea un árbol, va a ver a Yahweh, a Yahshua. Va a ver el Creador, porque está en la Y. El árbol representa a Yahweh y a Yahshua. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito hoy lo que hemos enseñado a través de esta palabra. Recuerde que nosotros necesitamos entonces hacer misericordia. Porque cuando nosotros hagamos misericordia, el Señor va a tener misericordia. Ahí vienen las apelaciones. Si nosotros no mostramos misericordia al débil, no mostramos misericordia a aquel que necesita un pan, un alimento, entonces ahí nos van a pedir en una corte espiritual. Ahí va a venir un juicio. Por eso, si hoy Dios está hablando este tema, esta palabra, es para que nos coloquemos a cuentas con el Señor y no pasemos una corte espiritual, sino que podamos nosotros decir: Señor, ten misericordia de nosotros. En que nosotros podamos ir delante del Señor y que el Señor nos fortalezca y que el Señor tenga misericordia. La pregunta es, y termino con esto: ¿estaremos nosotros siendo misericordiosos? ¿Estaremos nosotros haciendo misericordia? Y no me digas que es que pastores que van a comprar droga o van a hacer esto. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Yo hago la palabra. Yo siembro. Yo solamente doy. Yo ayudo. Lo que haga no me importa. Lo que me importa es que yo lo hice. ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo o que me importe a mí lo que va a hacer él? Aleluya.